conclusión dice es que si A es un subconjunto de N, que cumple dos condiciones. Entonces, la primera es 0 está en A. Y la segunda les dice que cada vez que tengan a un número natural, entonces para cualquier número natural, si n está en A, entonces el n más 1 también está en A. Entonces, si ven, como ya está el 0, esta de abajo le dice, bueno, 0 está en A, entonces el 1 también tiene que estar. Y ya que está el 1, como el 1 está, el 2 tiene que estar. Entonces la conclusión es que A es todo el conjunto de los naturales. Profesor, ¿qué es N más? N más 1. Bueno, entonces es esta caracterización de los naturales, pero en realidad aquí quiero ver cómo pueden usar esta propiedad de los naturales para hacer pruebas. Y generalmente, bueno, siempre son pruebas que tienen que ver enunciados con números naturales. Generalmente es prueba que todo número natural cumple tal propiedad. Por ejemplo, entonces prueba que para todo n natural, si hacen 1 más 2 más 2 al cuadrado más... Entonces, si suman todas las potencias de 2 hasta la n, esto es lo mismo que 2 a la n más 1 menos 1. Bueno, y aquí también voy a aprovechar para introducir esta notación de la suma. Muchas veces van a ver este tipo de expresiones, como que les digo, aquí es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, y estos puntos suspensivos es como, bueno, y así continúan hasta que llegan a 2 a la n. Entonces, otra forma de escribir eso, que es más precisa, es esta notación con la sigma mayúscula. Entonces, esta es la letra griega sigma, de suma. Entonces, lo que yo quiero es sumar todas las potencias de 2, empezando desde el 1 lo pueden escribir como 2 a la 0. Entonces, desde 2 a la 0 hasta 2 a la n. Entonces, la notación lo que dice, bueno, suma 2 a la j, ponen aquí la expresión que quieren sumar, y me tienen que decir de dónde a dónde va este índice. Aquí quiero que empiece el j en la potencia 0 y termine en la n. Me perdí un poco en la igualdad del lado derecho porque hay un menos 1. ¿Por qué hay un menos 1? Ahorita vamos a ver. No lo he probado. Bueno, o sea, lo que quiero probar es esta igualdad, pero aproveché el ejemplo para presentarles la notación de suma sigma. ¿Está clara esta notación? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cómo creen que vamos a usar? Suena, creo que un poco raro al inicio. Este axioma de inducción me habla sobre subconjuntos de los naturales, y aquí es prueba una propiedad
que esta propiedad, esta identidad se cumple para cualquier número natural. ¿Cómo creen que vamos a relacionar este axioma con, por ejemplo, esta identidad? ¿Tienen alguna idea? Yo creo que tiene que ver con que n pertenece a los naturales y que n más 1 va a pertenecer a los naturales. O sea, eso sigue. ¿El n más 1? No, de A. Yo creo que nos puede indicar Tal vez, si recuerdan las formas que teníamos para definir un conjunto, ¿se acuerdan? Dijimos, bueno, un conjunto es una colección de objetos, lo que quieran. Y habíamos la primera forma en la que construíamos o especificábamos un conjunto era simplemente enlistando todos los elementos entre las llaves. Pero otra forma era usando un predicado o una propiedad. Entonces aquí la idea en todos estos ejemplos va a ser considerar el conjunto de los números naturales que cumplen la propiedad o la identidad que quieran. Pues fíjense. Entonces vamos a llamarla esta identidad, no sé, QDN. Es una identidad, pero depende del número natural n. ¿Vale? Entonces, sea A el conjunto de los naturales, tal que Q de n se cumple. Entonces, probar que Q de n se cumple para todos los naturales es lo mismo que probar que este conjunto es todos los números naturales. ¿Están de acuerdo? Entonces, probar que Q de n, que esta identidad se cumple, es exactamente lo mismo que probar que este A es todo el conjunto de los naturales. Pero solo si esa propiedad se cumple para todos los naturales. Es lo que queremos probar. Entonces la forma en que lo voy a probar es mostrando que este conjunto es todo n, todos los naturales. Entonces basta con mostrar que A es igual a n. Que A es igual a n significa que todos los números naturales cumplen esa identidad. Entonces el axioma me dice, bueno, primero tienes que ver que el 0 está en el conjunto. Y ver que el 0 está en el conjunto solo es checar que Q de 0 se cumple. Entonces para n igual a 0, de un lado tienen sumar todas las potencias de 2 hasta la 0. Entonces 2 a la 0 es 1. Y cuando hacen, esto es lo mismo que 2 a la 0 más 1 menos 1. Entonces 2 a la 0 es 1. Y del lado derecho tienen 2 a la 1, que es 2, menos 1 es 1. Entonces cuando ponen n igual a 0, en ambos lados llegan a 1. Bueno, si quieren, lo escribo aparte.
de 0 se cumple. Y entonces 0 está. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Puede volver a repetir la explicación? Sí. Entonces aquí calculé la suma de todas las potencias de 2, desde 0 hasta 0. O sea, solo tengo aquí un término. Aquí 2 a la 0 es 1, y el lado derecho de la identidad es 2 a la n más 1 menos 1. Pero aquí n es igual a 0. Entonces es 2 a la 0 más 1, y luego le restas 1. Y eso también te da 1. Entonces, el lado izquierdo y el lado derecho valen 1. Se da la igualdad. ¿Sí? Ahora, la segunda parte es ver que cada vez que un número natural está, el siguiente también está. Entonces, supongamos que n está en A. Eso quiere decir que esa identidad se cumple. Entonces, 1 más 2 hasta más 2 a la n es igual a 2 a la n más 1 menos 1. Entonces, queremos probar ahora que n más 1 también está en A. Entonces, la idea principal es, van a tomar esta identidad y usándola tienen que ver que la identidad se cumple también para el n más 1. Entonces fíjense, para el n más 1 lo que nos interesa es sumar, del lado izquierdo tenemos 1 más 2 hasta más 2 a la n más 1. Entonces 1 más 2, así hasta más 2 a la n más 2 a la n más 1. Entonces queremos sumar estos n más 2 términos. Pero ya tenemos información sobre la suma de los primeros n. 2n más 1 menos 1. Entonces, déjenme escribir. Como es el primero, voy a escribir. Entonces, esto es, pueden sumar primero del 1 hasta el 2 a la n. Y esta cosa que está entre paréntesis, ya supusimos, ya sabemos que es 2 a la n más 1 menos 1. ¿Sí? Entonces fíjense, ahora pueden agrupar. Tienen esta potencia de 2 veces. Entonces esto es 2 por 2 a la n más 1 y les queda el menos 1. ¿Sí? Y esto lo pueden reescribir como una potencia de 2. Esto es 2 A la n más 2. a la n más 2 menos 1. Y entonces ya llegaron a que la suma de las primeras n más 2 potencias de 2 es 2 a la n más 2 menos 1. Entonces ya probamos que la identidad Q n más 2. Entonces, por lo tanto, no, Qn más 1 se cumple. Y entonces,
n más 1 también está en A. ¿Qué parte? A ver, ¿esto sí lo seguiste, la cuenta? Entonces quieres sumar las potencias del 2 hasta la n más 1. Pero ya tienes la información, la suma de 1 hasta 2 a la n, ya supusimos que sabíamos que valía esto. Entonces lo agrupas, esto es 2 a la n más 1 menos 1, y entonces desarrollando llegas a que la suma de 1 hasta 2 a la n más 1 es 2 a la n más 2 menos 1, que es la identidad que queríamos para n más 1. Entonces, si saben que q de n se cumple, forzosamente q de n más 1 también se tiene que cumplir. Entonces ya vimos que en este conjunto A tiene al 0, y que cada vez que tiene un natural, tiene al siguiente natural. Entonces el axioma de inducción me dice que A es todo n. Si estamos suponiendo esto, ¿no estamos utilizando lo que queremos demostrar? No, ahorita voy a decir, voy a aclarar eso. Es una buena pregunta. No estamos usando. En mi siguiente ejemplo voy a decir por qué. Entonces, por el axioma de inducción, A es igual a N. A ver, vean, ¿los convencí? ¿Sí? Yo no entiendo por qué, como llegamos a igual a 2n más 2 menos 1, hace concluir que x, digo que n más 1 se cumple. Justo mira, aquí. Le llamé q de n a esta identidad, que la suma de 1 más 2 al cuadrado hasta más 2 a la n, sea 2 a la n más 1 menos 1. Eso se llama q de n. Pero entonces si cambias, en lugar de hacer n, pones n más 1, la suma de la izquierda llega no hasta el 2 a la n, sino 2 a la n más 1, y la de la derecha es n más 1 más 1, y el de la n más 2. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer como otros 3 ejemplos más. Este me interesaba porque no hay ningún truco raro algebraico que tengan que hacer, es como muy directo. Este ejemplo es más para que vean la manera de usar este axioma para probar propiedades. Pero justo cuando queremos probar propiedades, pues no es necesario siempre pasar por escribir el conjunto de todos los naturales que cumplen la propiedad que queremos. Entonces podemos reescribir el axioma de inducción solo usando propiedades. Voy a escribir lo mismo, solo creo que igual es útil. Entonces, axioma de inducción. Versión propiedad. Entonces lo que dice es que sea P de X una propiedad o un predicado, entonces si sabemos que
dos cosas, igual que antes. La primera es que P0 se cumple. Y la segunda es que para cualquier natural, el que se cumpla Pn implica que la propiedad para n más 1 también se cumple. Entonces, la propiedad se cumple para todos los naturales. Entonces, cuando describen de esta manera, como propiedades, esta primera condición generalmente se llama la base de inducción. Y la segunda condición se llama el paso inductivo. Si se cumple n, se tiene que cumplir n más 1. Oye, ¿por qué no las veces cuál es la base de inducción que es Ahorita vamos a ver, ahorita digo por qué. Esencialmente es porque, bueno, aquí sí, en este curso hemos dicho todo el tiempo que los números naturales son los que sirven para contar, empiezan en el 0. Hay personas que prefieren empezarlos en el 1. Entonces, casi la respuesta es eso, que para algunos los naturales empiezan en el 1. Bueno, entonces, tal vez es un buen momento para contestar la pregunta de... ¿Cómo te llamas? Fernanda. Fernanda. No, de Yo, Sebastián. Sebastián. Es que fíjense, lo que Sebastián decía hace un rato es como, miren, algo suena raro. Yo quiero probar que la propiedad se cumple para todos los números naturales. Entonces lo que hice es ver que se cumple para el 0, y en el segundo paso quiero ver que si se cumple para el n, entonces se cumple para el siguiente. Entonces en nuestra mente es, bueno, vamos a suponer que la propiedad se cumple para n, y nos gustaría llegar a que también se cumple para el n más 1, pero fíjense, está esto de, estoy suponiendo esto para todo n. Entonces como que suena que ya estoy dando por hecho que la propiedad se cumple para cualquier n. Entonces me deberían decir como, pues, entonces ¿para qué trabajas si ya supusiste que se cumple para todo ello? Pero no es cierto. La cosa es, la clave está en, estamos suponiendo que, no estoy suponiendo que P de n sea cierta, sino que estoy suponiendo que esta implicación es cierta. ¿Cuándo es cierta una implicación? Cuando este es verdadero y este es verdadero, o cuando este es falso. Entonces lo que estoy suponiendo es que lo que es verdadero es esta implicación para todos los números naturales. Pero eso no me dice que la propiedad se cumpla para todos los números naturales. Entonces en el paso 2, en el paso inductivo, estamos suponiendo que la implicación P de n implica P de n más 1 es cierta para todo n en n.
implica que P de n sea cierto, entonces, por ejemplo, si P de n es falso, la implicación P de n implica P de n más 1 es cierta. Esto es solo como una observación, si quieren, o nota. Entonces, una muy buena imagen que ilustra este mecanismo de probar algo por inducción es pensando en fichas de dominó. Entonces, tienen fichas de dominó que acomodan en una hilera. Bueno, a ver. Tal vez les hago en dimensión 2. Entonces, imaginen que tienen una fila de fichas de dominó. Bueno, algo así. Entonces, imaginen que tienen una fila infinita de fichas de dominó. Y entonces, en esta analogía, probar, entonces van a numerar las fichas de dominó. Tienen la ficha 0, la ficha 1, la ficha 2, la ficha 3. Y en analogía, probar la propiedad para el número natural n equivale a tirar la ficha de dominó. Entonces lo que la inducción les dice es, bueno, si tienen esta fila de dominós y tiran la ficha 0 y además saben que cada vez que, o sea, que las fichas consecutivas están no muy lejos, de forma que cada vez que tiren una, esa va a tirar a la siguiente. Entonces, si tiran la ficha 0, esa va a tirar la 1, la 1 va a tirar la 2, que a su vez va a tirar la 3. Entonces, lo que la inducción les dice es que eventualmente cualquier ficha va a caer, todas las fichas se van a caer. Entonces, si tiramos la ficha 0, y fichas consecutivas, están suficientemente cerca, entonces todas las fichas caerán. Entonces pueden pensar que eso es lo que están haciendo cuando hacen una prueba por inducción. Entonces vamos con un ejemplo
muy similar. Ejemplo 2. Lo que dice es que para todo número real x que no sea el 1 y para todo natural se cumple. Entonces ahora de nuevo quiero sumar todas las potencias, pero no de 2 sino de x. Entonces se suman x a la j desde 0 hasta n. Esto es x a la n más 1 menos 1 entre x menos 1. Entonces la razón por la que excluí al 1 es para no dividir por 0 en esta forma. Entonces la prueba es muy parecida a lo que ya hice antes, pero la quiero escribir ahora como con este esquema de inducción con propiedad. Entonces dirían demostración. Entonces fijamos x, un real que no sea el 1. Y deberían decir probaremos esta identidad que igual depende de n a de n. Probaremos a de n por inducción. Entonces el caso base es n igual a 0. Entonces cuando hacen n igual a 0, esta suma del lado izquierdo solo es x a la 0. Estos solo tienen un término, es x a la 0. Y x a la 0 siempre es 1 por definición. ¿Lo definimos? ¿No? Bueno, cualquier número a la 0 siempre es 1. A ver, si quieren aquí hago un cuadro. Por definición, x a la 0 es igual a 1 para todo número real. Entonces del lado izquierdo les queda 1 y del lado derecho hagan la fórmula poniendo n igual a 0. Entonces aquí x a la n más 1 menos 1 entre x menos 1, n más 1 simplemente es 1. Solo les queda x menos 1 entre x menos 1 y esto es 1. Es un número entre el mismo, es 1. Por lo tanto, a de 0 se cumple. Y ahora la base de inducción
ver que si A de n se cumple, bueno, queremos ver que A de n implica A de n más 1. Pues otra vez es una implicación. Tienen dos posibilidades. Si la condición es falsa, ya no tienen que hacer nada, la implicación es cierta. Entonces, por eso nunca mencionamos esa parte. Cuando la condición es falsa, esta implicación es cierta y ya no tiene nada que hacer. Entonces, lo único que hay que ver es qué pasa cuando la condición es cierta. Tienen que llegar a que la identidad se cumple para el siguiente. Entonces, supongamos que sea n en n y supongamos que A de n se cumple. Ahora hay que probar es decir, estamos suponiendo que la suma de x a la j con j desde 0 hasta n es x a la n más 1 menos 1 entre x menos 1. Entonces, hay que probar. La identidad para n más 1. Y el cálculo es el mismo que antes. Ahora nos interesa sumar todas las potencias de x desde 0, pero ahora llegamos hasta n más 1. Tiene una más que antes. Entonces de nuevo la pueden agrupar como la suma de todas las potencias desde 0 hasta n y luego le suman el x a la n más 1. Entonces fíjense aquí, esta identidad que están suponiendo para la n, muchas veces le llamamos la hipótesis de inducción. Están suponiendo que su propiedad se cumple para un cierto natural n y ahora queremos ver que se cumple para el siguiente natural. Entonces, bueno, agrupan de esta manera y ahora, por su hipótesis de inducción, esta suma es x a la n más 1 menos 1 entre x menos 1 por hipótesis de inducción entonces cambié esta suma por esta expresión más sencilla y ahora suman x a la n más 1. Y ahora ya solo desarrollen esta suma y les debería quedar lo que queremos. Entonces esto es x menos 1 como factor común, x a la n más 1 menos 1 más, entonces aquí multiplicaron por x menos 1 arriba y abajo, entonces tienen x a la n más 1 por x menos 1. ¿Sí? Bueno, tal vez termino aquí. Entonces reagrupen nada más. Aquí les queda, fíjense, tienen x a la n más 1 con x, les queda un x a la n más 2. Y luego tienen más x a la n más 1 en el inicio, pero aquí tienen x a la n más 1 por menos 1, entonces estos se van a cancelar y me falta un menos 1. Entonces ese es el numerador, este se cancela con este y ya les queda lo que querían.
x a la n más 2 menos 1 entre x menos 1. Entonces, a de n más 1 se cumple. Profe, tengo una pregunta. Bueno, ¿sí? Bueno, no entendí por qué se separa como la sumatoria. Queremos probarlo de arriba, entonces es eso. Solo es. Aquí te interesa sumar las potencias desde 0 hasta el n más 1. Pero yo tengo información de la suma desde 0 hasta n. Entonces, con esta suma, dice, separa las primeras desde 0 hasta el n y tienes una extra. Y esta suma ya tienes el valor, justo es lo que te da tu hipótesis. Entonces solo cambié esta suma de n más 1 términos por lo que me dijo mi hipótesis. Y al final solo desarrollé y al final llegaste a la identidad, pero no para n, sino para n más 1. ¿Sí? ¿No sería igualmente base de inducción a esa regla? ¿O sí? También le llaman así, base inductiva, base de inducción. No es como... Hay varias formas. Sí, igual, en lugar de hipótesis de inducción puede decir hipótesis inductiva. Las palabras no son tan importantes, lo que importa es que entiendan el mecanismo. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, igual van a practicar mucho esta semana inducción en la ayudantía. Entonces, estos dos ejemplos son ejemplos en los que aplican directamente, digamos, esta forma de inducción que escribí. Cuando quieren probar que una propiedad se cumple para todos los naturales, desde 0, 1, 2, así todos. Pero va a haber ocasiones en las que no quieren que se cumpla para todos los naturales, sino que se cumpla para todos los naturales a partir del 1, o del 2, o del 3. Entonces, esa sería, voy a escribirla en mi versión 3 de inducción. O sea que no es necesario que empiecen en el 0, pueden empezar en su natural favorita. Bueno, antes de escribirlo, voy a poner mi ejemplo. ¿Puedo borrar esto? Bueno, lo escribo de este lado. Entonces, ejemplo 3 es prueba que para todo entero n mayor o igual que 2, si toman n números naturales, digo n números